El que no junta conmigo desparrama, dice el Señor. Queridos hermanos en Cristo, el día de hoy estamos analizando incluso lo que para muchos es imposible o ridículo. Traemos a la palestra o traemos para mostrarles a ustedes a un cardenal que ustedes ya conocen, Blas Kupich. Blas Kupich es el cardenal de la arquidiócesis de Chicago, mis queridos hermanos en Cristo. Un hombre modernista, un hombre protegido también por el Papa Francisco y que de alguna u otra manera promueve las reformas de la Iglesia Católica. Un hombre, por así decirlo, antitradicional. Este es el cardenal Kupich. Lo que ha hecho este cardenal es simplemente ridículo y sobre todo nos deja a nosotros con un mal sabor de boca porque no concuerda incluso con las enseñanzas de la Iglesia. Pero esto es algo grave. Prohibir la adoración al Santísimo. Benedicto XVI luchó cuando era papa porque el Santísimo volviera a su lugar, que es la parte principal del templo, el núcleo del templo, que es lo máximo en el templo, el Santísimo Sacramento. No puede haber nada sin el Santísimo Sacramento. Entonces, en las iglesias los habían sacado del templo, los habían puesto en otro lugar. Y Benedicto XVI en sus documentos decía, lo primero que se tiene que ver es el Santísimo Sacramento, con una luz especial, en un lugar especial. Al entrar al templo el feligrés, lo primero que tiene que ver es el Santísimo. Resulta que para el cardenal Blas Kupich, el Santísimo Sacramento es una distracción. Y como es una distracción, no tiene por qué está prohibido por parte de él. Va a haber una peregrinación. Recordemos que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha anunciado se puede decir un congreso litúrgico y va a ser esta peregrinación, va a ser ese congreso el año que viene. Un congreso eucarístico, me equivoqué. Para eso tienen que pasar una peregrinación por Chicago rumbo a ese congreso eucarístico. Sin embargo, Blas Kupich dice que sí van a pasar por ahí, pero les tiene prohibido o restringido la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Bajo qué? Bajo el argumento ridículo de que si se adora al Santísimo Sacramento, se puede distraer la persona de las conferencias o de lo que pueden dar en ese congreso eucarístico. Esto, la verdad, es tremendo lo que dijo este cardenal. No tiene nombre, de verdad no tiene nombre, y nos deja a todos con la boca abierta. ¿Cómo es posible que él diga que bajo esa pretexto las personas no puedan adorar al Santísimo? Bajo ese pretexto de que se distraen y no pueden apreciar o incluso no pueden apreciar el valor o lo que significa la misa, según dice este señor, Blas Kupich. El Santísimo Sacramento no tiene por qué ser adorado. No debe ser adorado, según ese cardenal Blas Kupich. Yo sé que te suena absurdo. Dice, ¿cómo es posible que el cardenal diga eso? Lo han declarado fuentes ganas, porque esta es una peregrinación que va a pasar. Vamos a hacer un artículo que es bastante interesante, mi querido hermano en Cristo. Lo vamos a leer a continuación. Aquí tenemos al hombre Blas Kupich en la foto. Bueno, la arquidiócesis de Chicago. En la arquidiócesis de Chicago se llevará a cabo el próximo año una peregrinación eucarística y su arzobispo, el cardenal Blas Kupich, ha desconcertado a sus feligreses imponiendo restricciones a la exposición del Santísimo Sacramento. La arquidiócesis de Chicago pretende restringir la exposición eucarística durante una peregrinación eucarística nacional que atravesará la región de Chicago el próximo año, antes del Congreso Eucarístico programada para julio próximo. La restricción anticipada se produce en medio de las diferencias de énfasis y enfoque entre los obispos estadounidenses sobre
El proceso de reactivación eucarística de la Iglesia, ahora en curso, el Congreso Eucarístico planteado para el 2024, especialmente sobre el énfasis de la reactivación de la adoración eucarística. Así es como lo manejan los obispos de Estados Unidos. Mientras que el cardenal Blas Kupich ha argumentado que el énfasis en adoración podría distraer la atención de las catequesis sobre la importancia de la misa. El obispo Andrew Ganses ha hecho hincapié en una visión unificada entre la adoración eucarística y la adoración en la misa. Una fuente cercana al proceso de planificación de la programación canónica comunicó a National Catholic Register que cuando los peregrinos atravesaran Chicago en el verano del 2024, la arquidiócesis llevará a cabo una misa en la Catedral del Santo Nombre, seguida en una procesión eucarística encabezada por el mismo cardenal Kupich, pero que por lo demás se esperaría la Eucaristía para ser reservada como viaje de los peregrinos. Les dijo que podían pasar por Chicago, pero que no podían exponer el Santísimo Sacramento mientras caminaban. Esa precisa ser el compromiso al que llegaron para venir, señala al medio de comunicación un alto funcionario de la Iglesia que prefiere hablar bajo el anonimato. No va a haber exposición al Santísimo, porque el enfoque de Blas Kupich, el cardenal que ves aquí, dice que no se puede porque distrae a las personas. Va a haber una conferencia, va a haber conferencias eucarísticas, va a haber catequesis sobre la Eucaristía en este afán de los obispos de Estados Unidos de reactivar el interés por la Eucaristía. Pero según el cardenal, dice que para él, Blas Kupich, dice que para él la Eucaristía no puede haber exposición al Santísimo, porque si se expone al Santísimo se va a distraer de la catequesis. Por lo tanto, al acuerdo al que han llegado hasta el día de hoy en que grabo este video, es que el cardenal dice, pueden pasar por Chicago, habrá una misa peregrinada, dirigida por él en la catedral, como se dice aquí, pero él va a ser el protagonista y vamos a quitar al Santísimo Sacramento. No se puede adorar, se va a tener en la Santa Misa, pero se va a guardar, se va a reservar en los sagrarios. No se puede adorar, exponer al Santísimo Sacramento, porque para él no se puede llevar la peregrinación, la adoración con las catequesis de la misa, y no quiere que se distraigan, y sería una distracción el Santísimo Sacramento. ¿Usted me puede explicar qué tremenda contradicción es esta? Yo no la entiendo. Para mí este cardenal es un desquiciado, obviamente. Porque como aquí dice, hay otros obispos que piensan totalmente distintos. No se puede. No tiene. Claro que tiene que haber adoración al Santísimo. Claro que tiene que haber exposición al Santísimo Sacramento. Y claro que no se contrapone una cosa con la otra. Al contrario, no se contrapone la adoración en la misa a la adoración al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia. Eso no se contrapone. Pero según el cardenal, este sí se contrapone. Una pequeña incoherencia de este cardenal. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina de que le digan, ¿sabes qué? No vamos a poner el Santísimo en un congreso eucarístico porque se puede distraer de la información? Los santos, los grandes santos, San Agustín tenía unas expresiones muy bonitas. Mi alma no descansará hasta que descanse en ti, mi Señor. Tarde te amé. Santo Tomás de Aquino decía que para él lo más importante era contemplar al Santísimo Sacramento. San Juan de la Cruz, oh amado mío, contemplaba por horas a Jesucristo Eucaristía en el Santísimo Sacramento. Y viene a decirte este cardenal que se contraponen las cosas y que el Santísimo Sacramento sería un distractor, la exposición al Santísimo Sacramento sería un distractor para que la gente aproveche una información que le van a dar de la Eucaristía, incluso para decirles, los dejo pasar, pero vamos a restringir la exposición al Santísimo Sacramento. Hay peregrinación, hay misa, pero el Santísimo Sacramento no puede ser expuesto para ser adorado. ¿Qué opina usted de un cardenal así? Por sus frutos los reconocerán. Esos son los malos pastores. Esos son los falsos profetas
Esos son los que están pronto para destruir y lentos para restaurar la iglesia de Cristo. Esa es la clase de modernistas que tenemos en la iglesia católica, que por su culpa la iglesia está como está. ¿Usted qué opina? Déjenlo en los comentarios su opinión, la respetaremos. Hasta pronto y bendiciones.